Right. This will Probando 1, 2, 3. ¿Pueden oírme? Sí. I'm sorry about that. This will be one of the most difficult presentations I've ever given. Esa es una de las más difíciles presentaciones que yo he hecho. And it's not because Brother Carlos is having to translate for me. No es porque Carlos está aquí para traducir. It's because I have more to say than can ever be said in 30 minutes. Ya es porque tengo mucho más que decir de lo que puede ser visto en 30 minutos. Now, if you've ever preached a sermon, you know what I'm talking Si about. alguna vez has predicado, sabes de lo que hablo. Or if you've ever sat in a long-winded gospel meeting with a Hispanic, you know what I'm talking about. Si has estado en una campaña con un hispano, sabes de lo que hablo también. So, I will try my best to get through this in 30 minutes. If you feel like that you need to leave, I will not be offended, okay? Que si tienes que irte, no te preocupes, hermano. Vete cuando el tiempo se vence, yo no me voy a ofender. First of all, I would like to say thank you on behalf of myself and my wife for your wonderful hospitality today. Especialmente yo quiero decir gracias en mi propio nombre y el de mi esposa por la excelente hospitalidad que ustedes han tenido para nosotros hoy. Also on the behalf of the brethren in Chiapas, Palenque, Mexico, También en nombre de los hermanos allá en Palenque, en Chiapas, México, I give you a great bienvenidos. les quiero dar una muy grande welcome. And thank you so much for the financial support and the prayerful support that this congregation has been giving over the last several months. Y gracias, muchas gracias por todo el soporte económico y todas las oraciones y todo lo que han hecho por nosotros en los últimos tiempos allá en Chiapas. If it were not for congregations like you, Si no fuera por iglesias como ustedes, this work would not be possible. no sería posible poder hacer este trabajo. Now, a lot of people ask, how do we know if the work is successful? Y mucha gente pregunta, ¿cómo sabemos que el trabajo está siendo exitoso? Well, it depends on how you measure success. Depende de cómo mida usted lo que es el éxito. And, you might go by the number of baptisms, Usted puede decir midiendo la cantidad de bautismos, or you might say, well, how many people do they have attending on Sunday morning? otros van, bueno, ¿cuánta gente se están viniendo a congregarse el domingo en la mañana? If somebody in Mexico was to say, is that congregation in Gonzales, is it a successful congregation? Si alguien allá en México diría, ¿está la congregación de Gonzales siendo una iglesia exitosa realmente? What would I tell them? Would I say, well, they've had 10 baptisms this year? Bueno, yo les podría decir, bueno, han tenido 10 bautismos este año. Or I might say, well, they have about 100 people on Sunday morning. Yo podría decir, tienen más o menos unas 100 personas el domingo en la mañana. But would those numbers really represent this congregation very well? Pero seríamos justos que al decir que esos números representarían correctamente a esta congregación. No, I think the way to measure the success of a congregation is whether or not they love one another, and if they are going out into their own community and out into the world and doing what Jesus has told us to do, and that's to share the gospel. Yo pienso que una congregación, el éxito de una congregación se mide no por números, sino por el amor que hay entre ellos, por sus esfuerzos para alcanzar al pecador, al perdido, tanto en el lugar como fuera de su propio lugar. This is one of the reasons that we adopted the verse that you see on our banner over here. Es la razón por la cual hemos tomado el versículo que ve aquí en la bandera de México. You see, if we go and plant churches and spread the word of God, like Paul says, I planted and Apollos watered, if we'll do those two things, then we're successful. Yo creemos firmemente en lo que dice allí en Pablo en 1 Corintios 6:3, donde él dice que yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Si hacemos esas dos cosas, lo otro va a venir de parte de Dios. Because whether or not the people are wanting to obey the gospel, that's not our responsibility. We can't control that. Que la gente quiera obedecer el evangelio o no, hermanos, eso no es nuestra responsabilidad. Nosotros no podemos hacer nada con eso. That's between them and God. Eso es entre la persona y Dios. My responsibility is to go out and plant the word. Mi responsabilidad es ir y plantar la semilla, la palabra de Dios. And if the church in Gonzales and the church in Palenque and the church in Tupelo, Mississippi will do those things, then we can be considered a successful congregation and a successful work for the Lord. Entonces, si la iglesia en Gonzales y la iglesia en Tupelo, Mississippi, que es la otra que nos ayuda, y la iglesia en Palenque, México, hacemos eso, entonces podemos decir, sí son iglesias exitosas porque están haciendo lo que deben. So now for the next few minutes, I'll try to give you a brief history of the Church of Christ in Palenque. En los siguientes minutos quiero darles una pequeña historia de la iglesia en Palenque, México. The story began back in about 2003 with a young man named Domingo and his fiancée, Gloria.
La historia empieza, hermanos, con este joven acá que se llama Domingo en el 2003, 2003 you said? In 2003. En el 2003 con Domingo y su novia Gloria. Okay, these two came to the United States from Mexico. They started out down here in Palenque, down here. They went up to Nogales, crossed over into Tucson, and then wandered around the United States and wound up in Mississippi. Bueno, ellos viajaron desde aquí, desde Palenque, México, donde pueden ver allá abajo, hasta arriba, en la frontera, luego pasaron al otro lado y estuvieron aquí en Estados Unidos en varios lugares. When they came to Mississippi, one morning, Domingo woke up and just decided he wanted to go to church somewhere. Un domingo, precisamente una mañana, estando Domingo en Mississippi, se despierta y dice, necesito ir a la iglesia. So he walked out of his apartment, and across the street was a Church of Christ. Se levantó, salió de su apartamento y solo al otro lado de la calle había una iglesia de Cristo. Now, this was not an Iglesia de Cristo, it was a Church of Christ. It was not an iglesia de Cristo. No. It was a Church of Christ. That's correct. Okay. All right. No era una iglesia de Cristo, era una Church of Christ. En otras palabras, era en inglés, no era en español. Okay. But as God would provide for us, there was a bilingual couple in that congregation. Pero bueno, el Señor siempre provee para aquel que le busca, hermano. Había una pareja bilingüe allí en esa congregación americana. And so when Domingo went to church that morning, this bilingual couple, they saw him and they knew that he was Hispanic. Cuando él llegó a la congregación, esta pareja de hispanos lo vieron venir y ellos supieron que él era hispano. So they began to have a conversation with him. Empezaron a conversar con él. They developed a relationship with him. Desarrollaron una bonita relación con él. They studied the Bible with him and converted him. Estudiaron la palabra de Dios con él y lo convirtieron a él. And then sometime later after that, Brother Domingo and Gloria and I and my wife, our families, we became friends. Y algún tiempo después, Domingo y su novia, mi esposa y yo, nos convertimos en buenos amigos en la congregación. And so we, let me tell you a little bit about Palenque real quickly. Déjenme decirles un poquitito acerca de esta ciudad de Palenque, en Chiapas. Palenque is a diverse intersection of cultures, nationalities, times, architectures, religions, governments, politics. It's a city of about 70,000 people, and all of these different things are present in that city. Palenque podríamos decir es una especie de cruce, por eso están las calles ahí como ejemplo, en todos estos aspectos, culturalmente, nacionalidades, tiempo, arquitectura, religión, gobierno, política. Es una especie de encuentro de toda clase de culturas y comportamientos. You have the ancient Mayan culture. Tienes por ejemplo, la antigua cultura maya. You have poverty. Hay pobreza también. And you have hardworking people. Y tienes gente que trabaja duro también. And you have a very primitive lifestyle in some cases. Y tienes algún estilo de vida un tanto primitivo en algunas veces. Most people do things the old way. La mayoría de gente hace las cosas al estilo antiguo, a tiempos antiguos. We grow our own corn, we make our own tortillas. Sembramos nuestro propio maíz y hacemos nuestras propias tortillas, dos al vez. And we like to sleep in hammocks. Y dormimos en hamacas también. But we also have modern marketplaces where you can go and buy fresh vegetables. Y tenemos también algunos lugares de mercado ya más modernos donde compras toda clase de vegetales. And if that's not good enough for you, you can go to Burger King. Oh, no. You have a Burger King too. Tienes también restaurantes de comida rápida ahí, hermano. Okay. And it's a tourist town because of the Mayan ruins, and there are a lot of people from all over the world, from Europe, Asia, every country in the world. People come to visit Palenque. Es un lugar turístico también, tienen las ruinas mayas y viene gente de todos lados, de Europa, de América, de todos lados, llega gente a visitar. And then you have government presence there. This is the presidential palace for the governor of Chiapas, the state of Chiapas. Bueno, tienes también la presencia del gobierno. Este es el palacio de gobierno del estado de Chiapas. So Domingo left all of that and came to the United States in search of a better life. Domingo dejó todo eso atrás, hermanos, y como todos los hispanos vino a los Estados Unidos buscando una mejor vida. And when he came to the United States, he found us, or we found him, however you want to look at it.
Y cuando vino, él nos encontró, nosotros le encontramos a él de la manera como usted quiera verlo. And he and his family would come over to our house and we would have dinner and a Bible study. Y entonces él y su familia solían venir a mi casa y siempre comíamos juntos y estudiábamos la Biblia. We see here Domingo and his wife Gloria, my daughter, my son, and this is Domingo's brother Alex. Ok, aquí ves a Domingo, a su esposa Gloria, mi hija, mi hijo y el hermano de Domingo, Alex. And as you can see, we grew closer and closer from the year 2003 up to 2008. Ok, puedes ver aquí entonces cómo comenzamos a crecer en una maravillosa relación cada vez más cercana, desde el 2003 hasta el 2008. We visited one another's houses and we enjoyed fellowship, we celebrated holidays. Nos visitábamos recíprocamente, celebrábamos las diferentes festividades, hacíamos muchas cosas juntas. And Domingo and Gloria eventually were married on April 10th, 2005 in Mississippi. Y finalmente Gloria y Domingo se casaron en el 2005 allá en Mississippi. But in July of 2008, they decided that it was time for them to go back to Mexico. Y en el 2008, en julio, ellos decidieron que era tiempo de regresar a su país, de regresar a México. Now, I showed you that Palenque was an intersection of a lot of different things. There are cultures and languages and everything. There are also many religions in Palenque. Bueno, yo les decía que Palenque es una especie de cruce de toda clase de cosas políticamente, culturalmente, incluso religiosamente. Hay toda clase de religiones. Pueden ver esta iglesia presbiteriana hispana allí. Yeah, we have the Presbyterian presence, Tenemos los presbiterianos allí, the Catholics, la iglesia católica, and any other religion that you want to name. There's a representation of that religion y in cualquier Palenque. otra religión en la que quieras pensar, hay una representante en alguna manera de ellos allí en este lugar. But I asked Brother Domingo before he left in July of 2008, I said, Domingo, is there a Church of Christ in Palenque? Y cuando él se fue, le dije, Domingo, ¿sabes de alguna iglesia de Cristo en Palenque? He said, no. Me dice, no, no que yo sepa. I said, Brother Domingo, where are you going to go to church? Entonces, ¿dónde vas a congregarte? I don't know. The nearest church is maybe, at that time, we thought 4 hours away. Y dice, no sé, la iglesia más cerca en ese tiempo de Palenque estaba a 4 horas de la ciudad. We later found a congregation that was only 2 hours away. Después logramos encontrar una que estaba a 2 horas de distancia. How many of you drove 2 hours this morning to come here? ¿Cuántos de ustedes viajaron 2 horas para venir a congregarse esta mañana, hermano? How many of you drove 1 hour? ¿Cuántos viajaron 1 hora? Okay. Is that a lot of fun to do that every Sunday? Es bastante gracioso hacer eso todos los domingos, hermano. No, dice hermano, no, it's gracioso no es. difficult. And you have your own vehicle? ¿Tienes carro, hermano? Sí, hermano tiene carro. And the roads from here to your house are pretty good? Y las calles son buenas de aquí hasta tu casa, sí, excelente, dice el hermano. Now, that's not the case in Palenque. Bueno, no es el caso en Palenque. The church was 2 hours away, the roads were horrible, and the car was not very reliable. In fact, most people take public transportation. Sí, allá al contrario, son 2 horas de viaje, la ruta es bastante mala, los carros no son confiables, es más, la gente prefiere a veces tomar el bus. How many of you would send your child off to college knowing that they were not going to go back to go to church anymore once they got to the college town? ¿Cuántos de ustedes han mandado a sus hijos a la universidad sabiendo de que probablemente no van a regresar a la iglesia después de que se van? Anybody? No. You wouldn't send your child to do that. Domingo is my family. Domingo es mi familia. And I could not stand the thoughts of him and Gloria going back to Mexico and not having a place to worship. Yo no podía, no sé cómo decir lo que siento al pensar de que se iban a regresar a México y que no se iban a congregar ya más porque no había iglesia. So we prayerfully designed a plan to follow them back to Mexico and help plant a congregation. Entonces oramos junto al Señor y decidimos seguirlos a ellos después de que se fueron hasta México e ir a plantar la iglesia allá entonces. So in 2009, Brother Gary Williams, who was the preacher at Tupelo at the time, he and I went to Palenque to look to see what it would take to establish a congregation. Entonces en el 2009, right there. En el 2009, el hermano acá era el predicador de la iglesia en Tupelo y decidimos ir juntos para conocer Palenque y ver cómo podríamos iniciar una obra ya de la iglesia de Cristo. And so we looked around, we spoke with Brother Domingo, and we gathered ideas to figure out the financial responsibility and what it would take. We were going to have to find a preacher and just everything.
Y entonces fuimos allá, nos reunimos con el hermano Domingo, hicimos los cálculos, los arreglos, los planes financieramente y todo lo que se ocuparía para poder buscar cómo establecer una congregación allá. Brother Domingo was willing to become a preacher, Domingo quería convertirse, hacerse predicador ahora. but he didn't understand how it would be possible because he did not have the money to go to a preaching school. Pero él no sabía cómo poder hacer eso, él no tenía el dinero para irse a una escuela de predicación por su propia cuenta. You see, Domingo was raised in a family where you made your own way. You earned your own living. Anything that was yours is because you earned it. Y Domingo creció en una familia en la que usted tiene que hacer su vida por usted mismo. Todo lo que obtienes, todo lo que ganas es por tus propios medios, tu propio esfuerzo personal. He could not comprehend the idea that somebody else would sponsor him and his wife and his 6-month-old daughter to go to a preaching school somewhere for 2 years. He could not comprehend this. Él no podía entender cómo alguien más podría darle el auspicio, el soporte económico para que fuera a otro lugar, a una escuela de predicación con él, su esposa, su hija de 6 meses, a estudiar y son alguien más pagando por eso. Él no sabía cómo podía hacer eso. So after we finally convinced him that we had everything covered, he decided to go. Entonces, después de que lo convencimos de que no se preocupara, que íbamos a cubrir nosotros todo, lo convencimos de que fuera a la escuela. But he had one question: can my wife Gloria go? Y tenía una pregunta, pero hermanos, ¿mi esposa puede ir conmigo? Yes, Domingo, your wife can go. Sí, por supuesto, Domingo, tu esposa va contigo también. One other question: can my daughter go? Y otra pregunta es, Domingo, y mi hija también va conmigo. Yes, Domingo, we have it all covered. Sí, tenemos todo eso cubierto, no te preocupes, va toda la familia. So, in February of 2010, Brother Domingo and his family moved to Panama City, Panama, to the Bible School of the Americas. Y entonces en el 2010, en febrero, el hermano Domingo y su familia se movieron a la Escuela Bíblica de las Américas en la ciudad de Panamá, en Centroamérica. And so for 2 years, he was engaged in intensive study of the Bible. Entonces por 2 años estuvo en una preparación intensiva en Biblia allá en la Escuela Bíblica de las Américas en Panamá. And he graduated. He and Gloria both received certificates of completion from the school in December of 2011. Entonces luego en diciembre de 2011 ellos recibieron su diploma de graduación de los dos del tiempo intensivo de estudio. So that was December of 2011. And if you'll notice here on the banner, it says 2012, January. He's already planning the first gospel meeting in Palenque. Entonces ya ven ustedes aquí, ahora en diciembre de 2012 ya tenía listo su primera campaña en Palenque, México, después de graduarse. As we say in English, the idioma is he hit the ground running. Como diríamos, I don't know if you can say that in Spanish, but anyway, él golpeó el suelo mientras iba corriendo. Creo que es así, ¿verdad? Los que saben más inglés me corrigen ahí, hermano. Golpeó el cielo mientras corría. For you English speakers, jokes never translate into another Exacto. Ya, ustedes saben que las bromas nunca funcionan cuando se traducen. Okay, so we had our first campaign at the fairgrounds in Palenque. The city was gracious enough to allow us to use their pavilion for free. Tuvimos la primera campaña de la Iglesia de Cristo en Palenque, en este lugar, el lugar de la feria, y pues por obra de Dios ellos nos permitieron usar las instalaciones sin cobrarnos nada. So during the day we would go out and knock doors. And Durante el día invite people salíamos a to come. evangelizar, en la noche regresábamos, And then in the evenings we would have gospel meetings. teníamos los cultos en la noche. And as you can see, the floor is wet. It was raining and the roof leaked. So it, even though it was free, it still had some problems. Bueno, ustedes pueden ver que hay agua en el suelo allí porque llovió mucho y había goteras, entonces se coló el agua allí. But we were glad to have this. And then after the campaign was over with, I think it ended on like a Sunday. On Monday, we went looking around in Palenque and found some storefronts. Now, this is very common in Latin America. These roll up. And we rented 2 of these 3 storefronts, and this became our first church building. Bueno, después de que tuvimos la campaña, fuimos por el pueblo a buscar a ver qué podíamos rentar para congregarnos y encontramos este lugar. Rentamos 2 de esas puertas que usted ve ahí que se arrollan hacia arriba y ahí tuvimos el primer lugar para que se congregara la iglesia en Palenque. So we got busy and did some cleaning and painting. Nos pusimos a trabajar limpiando, pintando. These are some people that were with us and we cleaned it up, and this became the classroom for the children. Esto fue la clase de los niños.
and this was our auditorium. Y este era el auditorio donde nos reuníamos. And so on the very first worship service on that day, I think we had 47 people who were present. El primer día de adoración de la iglesia en ese lugar, hermano, tuvimos 47 personas So juntas adorando. if you want to measure something, if you're counting things and setting dates and all of that, January the 15th, 2012 was the official date of the beginning of the Church of Christ in Palenque. Si te gustan los números, si te gustan las crónicas y las estadísticas, pues ahí tienes, hermano. La Iglesia de Cristo en Palenque oficialmente inició el 15 de enero del 2012, oficialmente el primer culto de adoración de la iglesia en este lugar. And these 7 adults were the first 7 members of the church in Palenque. Y estos 7 personas adultas que están aquí fueron los 7 primeros miembros de la iglesia en Palenque. So a year later, we were able to purchase a piece of property here in Palenque. Un año después pudimos comprar un pedazo de tierra aquí en Palenque. Now this property is bordered by, there's a wall on this side, and this little house here is part of the property, and then the wall on the back, and then down the side, and this little casita here, this house is also part of the property. Ok, bueno, todo esto que ven aquí está rodeado por todos estos muros, estas paredes y esa casita que ven allí es parte de la propiedad. And that little house is still there today. They tore some other things down, but they incorporated this into the church building as it is today. Ok, bueno, entonces ya luego esta casita se arregló y se incorporó como el lugar para que la iglesia se empezara a congregar allí en Palenque. The property was not level. We had to purchase about, I forget how many truckloads of earth to level out the property. No estaba nivelado el terreno, entonces compramos varios camiones de estos de tierra para nivelarlo. I usually tell a sad story to end up a lesson, but I'll just interject this one in the middle of this presentation. Siempre digo una historia relativa a esta, normalmente. The man who drove this truck, Domingo studied with him. Every time he would bring a load of dirt, Domingo would study and study and study with him. Domingo, todo el tiempo que ese señor venía con un camión de tierra, Domingo lo detenía y le predicaba, estudiaba con él la Biblia cada vez que venía. And he was very close to converting this man. Y estaba bien cerca de convertirse en cristiano. And then the man was killed in an auto accident. Y entonces, lastimosamente, ese hombre murió en un accidente de carro. He kept telling Domingo, someday I will, someday I will. Y él siempre le decía a Domingo, algún día yo voy a obedecer, algún día yo voy a obedecer el evangelio. So we continued to construct the building with Empezamos a construir, seguimos construyendo el edificio. with the financial support primarily at this time from the church in East Main in Tupelo. Y con el soporte financiero, especialmente en ese tiempo de la iglesia en Tupelo, Mississippi. A lot of the work was performed by the family members and men of the congregation, and then they also hired some laborers. La mayor parte del trabajo fue hecho por miembros y familiares de los miembros y algunas otras personas que contratamos para que nos ayudaran. But eventually this was the beginning of the church in Palenque. Pero eventualmente este fue el comienzo del edificio de la iglesia en Palenque. Now the little house that I was telling you about is right back there. Y la pequeña casa de la que les enseñé hace un rato está ahí detrás del edificio, como pueden ver. So we had our, let's see, I wanted to call it a dedication, but they call it a different word in Spanish. Inauguración. Inauguration. I like Yeah, inauguration. I tried to explain to Domingo, okay, we're going to have a dedication, and the word just didn't translate. We use it different. Yeah. And so Sí, he bueno, said, oh, you want to have an inauguration? Okay, fine, have Yeah. an inauguration. Okay. Explain. Ok, bueno, yo estaba tratando de explicarle a Domingo, vamos a tener una dedicación. You know, dedication is more a kind of Catholic expression. I see. That's why you see Christian avoiding using that word, because you're dedicating something. Yes, It's more yes. kind of religious thing. But él estaba explicando a Domingo, vamos a tener una dedicación, y era una inauguración lo que estaba hablando él. You have to be careful when you go to a different culture, because some of the things that you take for granted. Is there anybody in here that has a cross, a necklace that has a cross on it? ¿Alguien tiene alguna corbata o algo que tenga una cruz acá? A veces tiene que tener cuidado en otras culturas, porque no conoces y puedes de repente hacer algo que sin darte cuenta no está bien. ¿Alguien tiene algo con una cruz? Okay, there's several. We were going to take a lady had donated some little handmade crosses for the children to wear.
that we were supposed to give out to the children in Palenque. Una hermana hizo unos diseños, algo ahí con cruces bordadas para regalarle a los niños allá en Palenque. But Brother Carlos Gonzales in Villahermosa, he said, no, we can't be doing this. Y el hermano Carlos González allá en Villahermosa, cerca de Palenque, dice, hermano, nosotros no podemos hacer eso, regalarle cruces aquí a la gente. I said, why? Why not? Y yo dije, ¿por qué no? He said, this is a Catholic tradition and the people here just won't understand that. Ya, eso es una tradición muy católica y la gente no lo va a entender acá. So sometimes the things that we see as harmless, like Paul said, you know, it's okay to eat meat sacrificed to idols. Algunas veces no hay problema. Pablo dijo, no es problema si comemos cualquiera carne, aunque haya sido sacrificada a un ídolo en tiempo antiguo. But something that we see as harmless is offensive to some other people. Pero algo que vemos que de repente no hace ningún daño a alguien podría ser ofensivo a otra persona. We also had a church van that was donated, so we took it down and was able to give them, and they're still using it today. This was in 2014, I think. Bueno, alguien donó de aquí una van, esa que pueden ver allí, y la llevamos allá en el 2014 y todavía los hermanos la usan. So we had about 150 people present for the inauguration ceremony. So, por la inauguración tuvimos más o menos unos 150 personas en el lugar. Now, a lot of these were visitors from the sister congregations in Villahermosa, which was 2 hours away. Y a muchos de estas personas eran hermanos de la Iglesia de Cristo en Villahermosa, unas 2 horas de distancia. And there's another congregation in a town of Ocosingo, and they have also been very supportive of our work. Y la iglesia en Ocosingo también. So that kind of brings you up to now as to how things began. Ya eso le enseña, hermano, nos muestra cómo las cosas empezaron allá en Palenque. So for the next few moments, I want to tell you about what we are now doing to spread the gospel. Entonces les voy a decir ahora más o menos qué es lo que estamos haciendo para seguir predicando. So every January since 2015, we've been, the congregation there has been hosting a lectureship, and we call it the Sound Doctrine Lectures. Y a partir del 2015, la congregación iniciamos una conferencia bíblica, la cual hemos llamado Sana Doctrina. Y todos los años tenemos esas conferencias de la sana doctrina allá en Palenque. Let's see, how did you say the magnifier worked on this? There it is. Yeah, I don't know if some of you know Robbie Eversole. Aquí está el hermano Robert Eversole. And then that's me, Rafael Ramirez from Texas, el hermano Rafael de Texas, Josué Castorena, José Castorena and Javier Sanchez. y Javier Sánchez. Those two brethren over there, they're from in northern Mexico, Los dos de allá son del norte de México. near Monterrey, and then Robert Eversole, he's from over in the state of Georgia. Y el hermano Robert es de Georgia. Now, this first conference was talking about the design of the church, and we were having problems. We did discover another congregation in the area, but it was a non-institutional church, an auntie. Well, nos dimos cuenta después que en el área había otra congregación, pero de los antis. And so Brother Eversole is somewhat of an expert on antiism or non-institutionalism and how to refute that false doctrine. Mi hermano Everson es especialista en este asunto del antiismo y cómo refutar esa falsa doctrina. So we invited him down along with these other brethren to talk about the work of the church and how it's okay to give to orphanages and what the treasury of the church can be used for and the other doctrines. He addressed all those other doctrines. Entonces invitamos al hermano Eversole y los otros todos hermanos para que nos explicaran y enseñaran a la iglesia sobre el uso correcto de la ofrenda y que sí podemos ayudar a un orfanatorio o hacer el bien aún con el dinero de la iglesia. So every January we have a lectureship, we have a good theme, and it's an opportunity for the preachers in the area from the area congregations in Chiapas to come together and hear some good solid preaching, just like our preachers here. You need a break once in a while. You need to go to PTP or to the Brown Trail lectures, Memphis lectures, wherever, and hear some really good solid preaching, and you know, it's refreshing for our preachers to have this opportunity. Entonces todos los años tenemos hermanos que vienen y le dan un break a los que predicamos allá y como estos hermanos acá que vienen y anualmente nos predican y nos enseñan. And so we try to bring in some high quality speakers and design some really good in-depth themes for the conferences. Entonces hemos traído hermanos altamente calificados con gran capacidad que vienen y enseñan la palabra de Dios.
Some of you may recognize this as Wade Webster here in the middle. Ese es Wade Webster, puede ser que usted lo reconozca. And these two brethren are from the School of Preaching in Panama. Estos otros dos hermanos, Ageno Ruda, Francisco González, son de la Iglesia de Cristo en Panamá, en la escuela bíblica. And the brother on the right is from northern Mexico. He's not a regular preacher, he's just an average guy, but he is self-taught and a very excellent preacher and delivered some wonderful lessons. Y este hermano acá a la derecha es un hermano, él no es predicador formalmente hablando en una escuela, pero es un gran estudiante de la palabra de Dios por sí mismo y ha crecido y enseña. One year we couldn't get anybody else to come. Hubo un año que no pudimos traer a ninguno bueno, no, mentira. So Tuvimos algunas visitas. So we invited Carlos Hugues from Panama to come, and we asked Brother James to translate for us. Bueno, un año invitamos a hermano Carlos Hugues, todos se acuerdan del hermano Carlos, ¿verdad? Que vino con nosotros. Invitamos a James para que le tradujera, dice el hermano. No, we tried to get the best of the best, and Brother James didn't let us down. Siempre, You can say that. Go ahead. He just said we tried to get the best of the best except that year because they were not available. No. Él dice, siempre traemos lo mejor que podemos para las conferencias. So we always have good attendance at the lectures, and we're very thankful. A lot of them are visitors. We don't do much door knocking in inviting the community. This is for the congregations to be edified. That's what the conferences are En about. esa campaña particularmente no es tanto de ir afuera a tocar puertas y eso, sino más bien de edificación local de la iglesia. Pero tenemos buena asistencia siempre. So as you can see, this is the congregation back in about 2015. So from 2012 to 2015, we went from 7 people to this picture here. Bueno, nosotros esto más o menos ya después en el 2015, del comienzo que les enseñé, del 2012 al 15, más o menos esto es el grupo que tenemos ahora. We also have a campaign in the summer. Tenemos otra campaña en el verano. We conduct an evangelistic campaign where during the day we will go around and knock doors, try to establish Bible studies. Now, we're not just handing out tracts. We're saying, come hear my preacher preach. We're saying, can we study the Bible with you right now? Ya, ahora tenemos otra campaña, esta sí es evangelística. Sí vamos a tocar puertas, sí hablamos a la gente y no es nada más invitarlos. Puedes venir a atender el culto. No, le decimos, queremos estudiar la Biblia con usted ahorita. Tienes un minuto. And so we try to set up Bible studies. And if we set up a Bible study and maybe study with that person 2 or 3 times that week, we write down their information, take pictures, whatever, have contact information. We give that to Brother Domingo, and then when we come back to the United States, Brother Domingo and the brethren there can follow up and continue to study with those people. Estudiamos con la gente, tomamos su información, etcétera, y luego cuando nosotros nos vamos, el hermano Domingo, la congregación, siguen adelante en contacto con esas personas buscando convertirlos. One of our first campaigns was in June of 2012. Una de nuestras primeras campañas fue en el 2012. My family and I, and one of our elders from Tupelo, this is Brother Dennis Hallmark. He and his wife have been very supportive of our work. Aquí está mi esposa y algunos de los hermanos. El Señor allí es uno de los ancianos de la iglesia que ha sido muy apoyador de lo que hacemos. So the 8 of us went to Palenque to be engaged in the campaign for that summer. Entonces nosotros 8 nos fuimos a Palenque para tener ese verano, tener la campaña evangelística. Llevamos todo ese material para usarlo. We try to take a lot of literature, Bible tracts, Bible studies, and different things for the brethren to use while down there, even after we come home. It's for them to use. Tratamos de llevar toda la literatura posible, como vieron, tratados, Biblias, de todo esto para trabajar. This photo shows where we are giving out Bibles, free Bibles, like the one you'll see out on the table in the foyer, in a little community about an hour away from Palenque. We don't always work in Palenque. Sometimes we'll go out to other communities nearby and hold a gospel meeting. Estábamos regalando Biblias aquí, en un pueblo que está a los alrededores de Palenque. No solo estamos en Palenque, sino a los alrededores también, y aquí la gente haciendo fila para obtener una Biblia. And we also preach, Brother Domingo preached a sermon there, and then after the sermon we were handing out the Bibles. Entonces, hermano Domingo predicó un pequeño sermón allí, después del sermón estuvimos regalando Biblias. And this is another little village that was up in the mountains a little bit away from Palenque. Esta es otra pequeña villa, otro pequeño lugar en las montañas, allá afuera de Palenque. And then here is a little bit of door knocking in Palenque itself. Y aquí estamos tocando puertas en Palenque. We also, sometimes we hold the gospel meetings during the day, but sometimes at night out in these villages, and there's not very much light, and we have to
run things off of the car batteries and extension cords. Ya, bueno, aquí a veces hay luz, a veces no hay, entonces usamos las baterías del carro con extensiones eléctricas, etcétera, para poder alumbrarnos. Here's a little congregation that we had for a little while in a place called Emiliano Zapata. And you can see we have a large number of people. The leader of the group was this brother here, Apollonio. But Apollonio quit coming, and when Apollonio quit, everybody else quit coming. Este era un pequeño grupo que había también, que estaba empezando. El hermano que está allí, el hermano Apolonio, era el principal líder, pero por alguna razón se apartó del Señor y lastimosamente los otros hermanos todos también se fueron. So we've not given up on this area, but we're hoping that in the future we can maybe put a located preacher there to work with them continuously and to bring the church back to life in this community. No estamos abandonando este lugar, pero queremos un hermano que pueda dedicarse allí en ese lugar en algún momento. During our campaigns, my wife plays an important role in the instruction of the children. We have children's classes. Tenemos clases de niños también durante las campañas. Mi esposa juega un papel muy importante en eso. My wife and my daughter and some of the other ladies of the congregation or of the team that we take down, they will conduct what we call here Vacation Bible Class or VBS classes for the children. Entonces mi hija, mi esposa y otras hermanas dirigen aquí una especie de lo llamamos acá escuelita bíblica de vacaciones, clases con los niños todos los meses, todas las campañas. First thing she will do is tell a Bible story in English. Lo primero que hacen es dicen una historia de la Biblia en inglés. And then one of the sisters will translate it into Spanish. Alguna hermana lo traduce en español. And then the children will act out the story using costumes and things. Entonces los niños vestidos con diferentes disfraces y demás actúan la historia que fue enseñada. I think this, what story is this, do you think? Daniel. This is Daniel in the lion's den, yeah. Okay, aquí está Daniel en el foso de los leones, la que acaba de pasar allí. And what story is this? Yes, I heard of somebody over here. Queen Esther. Okay, esta es la historia de la reina Esther. And here's an opportunity we had. She was holding VBS in a schoolyard, and there was probably 150 kids there. Ustedes pueden ver ahí, esa es una escuelita bíblica de vacaciones allá, unos 150 niños atendiendo, y ven ustedes allí pues todos. Even up in the tree. Y miren, incluso en el árbol hay un niño sentado, ¿verdad? But after the lesson, then they will have a craft that they will construct that is related to the lesson. Entonces, después de la lección, ellos hacen algunas manualidades que ellos hacen por sí mismos. Sometimes it's just a coloring page. Algunas veces solo es pintar, colorear. But many times it'll be masks or little wooden snakes that they can paint and just different. Algunas veces alguna máscara, alguna serpiente de madera, cualquier cosa que ellos pueden pintar, utilizar. And of course, our young ladies, they get in on the act and they act out the parts too. Entonces también nuestras jóvenes que van de acá, ellas trabajan, actúan. One of the interesting things is this stuff doesn't cost a lot of money, it just takes a lot of work. Algo interesante, realmente no cuesta mucho dinero todo esto, pero tiene mucho trabajo realmente hacer todo este material. And I noticed that you must have recently had a vacation Bible school here because you have a lot of decorations. Yo puedo ver que todavía tienen decoración de su última escuelita bíblica de vacaciones, ustedes tuvieron una hace poco. You may not realize the impact that has on our young people, but the work that you put in that will have eternal results. Ustedes no saben el impacto que tiene, hermanos, el trabajo que hacen en esto y los resultados eternos que tiene todo el trabajo que ustedes ponen en hacer todo esto. Children are the same everywhere. They love to sing. Los niños son lo mismo en todo lado. Ellos les encanta cantar también allá. That's the little wooden snake that I was Ahí está la pequeña serpiente de madera que hablaba yo. We also have begun a radio program. And the airtime to purchase programming on the radio in Palenque is very cheap or inexpensive compared to here in the United States. Tenemos un programa de radio también que iniciamos, normalmente es bastante barato en relación o en comparación con acá. It's a very basic radio station, the equipment is not very expensive, and the coverage area is maybe 45 minutes in one direction, a circle or a radius of about 45 minutes. Bueno, ahí alrededor de las áreas, la estación de radio no es nada sofisticada, es muy simple, muy básica, pero suficiente para alcanzar a muchos alrededores allá. But a 45-minute radius from Palenque will cover well over 100,000, maybe 200,000 people.
45 minutos de radio puede alcanzar a 150 o 200,000 personas en esa área. We invite people to call in and ask questions over the radio, and Domingo preaches in Spanish. He also preaches in the local dialect, the Chol language. Bueno, el hermano Domingo predica todo el tiempo en español y también en el lenguaje Chol, que es una de las lenguas que se usan allí nativas en esa área. Y la gente llama haciendo preguntas. And when the people call in and they have questions, if they don't have a Bible, we offer to give them a free Bible, but they have to come to the radio station to get it. Or if we can go to their house and study the Bible with them, if they don't have a Bible, we give them a Bible. Entonces ofrecemos Biblias y a la gente que llama, pero deben de venir a recogerla a la estación de radio o que les visitemos para llevársela y así aprovechar y tener contacto con ellos. These Bibles cost about $2.50 to $3 a piece, so this is where some of your money goes. Estas Biblias que ustedes ven ahí cuesta $2.50, $3, entonces solo para ponerles un ejemplo, ¿a dónde va el dinero que ustedes donan, hermanos? Cuando ofrendan y la iglesia contribuye, haces lo que hacemos con ese dinero. This is Max. He's not a member of the church, but he's a very nice guy, and Domingo has studied with him numerous times, and we're hoping that Max will become a Christian someday. Este es Max, él no es miembro de la iglesia, Domingo ha estudiado con él varias veces y esperamos que algún día él pueda convertirse también. He owns the radio station. Es el dueño de la estación de radio. And this is one of our brothers. One of the good things about the radio program is that Domingo doesn't do all the preaching. He trains the other men of the congregation to preach over the air. And that's in some ways a little easier because when you preach in front of a live audience, that's one thing, but when you're behind a wall or you don't have people's eyes to look into, sometimes that makes it a little easier, sometimes not, but it's different, and it gives them the opportunity to study and to teach and to preach. Este es un hermano que ayuda bastante. Domingo instruye a otros hermanos para que prediquen, es un poco más fácil no estar en público, sino que hay en la radio, entonces otros ayudan también. These ladies here heard the radio program and called in and asked Domingo to come and study the Bible with them. Esta señora acá escuchó el programa de radio y llamó entonces y nos invitó a que fuéramos a su casa a compartir con ella. These ladies don't listen to the radio program because it's too far away. Estas señoras acá ya no escuchan el programa de radio, están muy lejos, ellas viven aquí. But they know about the radio program. This is our Wednesday night ladies Bible class at the church in Tupelo, and they fully fund the radio program. It costs about $450 a month, and they take up a collection amongst themselves and give that money to our general fund to be used for the radio work every month. So Bueno, we're esto es very grateful for these Esto ladies. es sumamente interesante, hermano. ¿De dónde viene la plata del programa de radio? Aquí la tienen. Este es el grupo de hermanas de la iglesia en Tupelo, y ellas han decidido, sostener el programa de radio. Son unos $400 al mes, y estas hermanas entonces cooperan de esa manera. Ellas están financiando el programa de radio allá en Palenque. We also had a Fishers of Men session. Have you ever conducted that here? Okay. I've never been through it, but Brother Rafael from Monterey, and he's now living in Texas, he came down and spent several months with the brethren and went through I think it was 6 or 7 weeks or 11 weeks, I don't remember, but eventually got them through the course, and at the end they had, I think, 7 graduating students. El programa de pescadores de hombres, hermanos, es un programa de entrenamiento sobre cómo evangelizar. Lo hemos tenido aquí en inglés alguna vez, desde que estoy yo aquí no se ha tenido, pero es un excelente programa que prepara gente a los hermanos sobre cómo evangelizar efectivamente. El hermano Rafael nos ayuda con eso allá. And the Lord added to the church daily as such as should be saved, Acts 2:47. Hechos 2:47, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. So here are some photographs, just a few of the baptisms that we've had Algunas over the fotos de years. bautismos. Over the last couple of years. And we don't have nice baptistries there. We just find water like John was in the Jordan and found where there was just enough water. Nosotros no tenemos bautisterios así sofisticados como acá, pero vamos y buscamos donde haya agua, como lo hacía Juan el Bautista, encontraba el agua en el río y ahí bautizaba a la gente. Así lo hacemos nosotros también. This was late at night in a creek underneath a road bridge with flashlights. Esto es una noche debajo de un puente con lámparas alumbrando para hacer este bautismo.
Estos son ejemplos de algunos bautismos que hemos tenido a través del tiempo. Another program that we are just now getting involved in is sending more men to preaching school. The school in Monterrey, Mexico, the MEP, Monterrey Escuela de Predicación. Tenemos ayuda de la Escuela de Predicación en Monterrey. These two men here, this is Hector and Domingo Dos, we call him, because there's, 5,000 domingos in Palenque, I think. Too many Sundays. Yeah, too many Sundays. Ok, estos son otros dos domingos, hermanos. Estos domingos y otro hermano allí, que están en la foto. All right, these two brethren and their families, they moved to Monterrey over a year ago to go to the preaching school. Estos dos there. hermanos ahora están estudiando en la Escuela de Predicación de Monterrey, allá en México. This brother and his family, was just finishing up his obligation to the military, and when he finished that, then he went to school. Este hermano acaba de terminar sus responsabilidades militares con el ejército y apenas terminó, se movió para la escuela en Monterrey. The other brother, this is Hector, he has a business in Palenque. He's a motorcycle mechanic. Héctor es un mecánico de motocicletas. So he and his son, one of his sons and his wife and daughter, off to Monterrey they went and left the business as it was, and when they come back, he'll continue to work on motorcycles and preach. Él también fue a estudiar y cuando regrese, pues seguirá trabajando con sus motocicletas y predicando también. So the question is, where did this story begin? ¿Dónde empezó la historia? Esa es la pregunta ahora para terminar. And, you saw where it began, you saw where it's going, and this is about where it is now. Y usted vio cómo empezó, usted vio dónde estaba y usted puede ver más o menos dónde está ahora la obra ya en Palenque. So this gives you an idea of what has been accomplished in Palenque, where the church started, what direction it's going, what works we're involved in. Usted ha visto más o menos el historial, hermano, dónde empezó, a dónde estábamos, dónde estamos yendo ahora. And I guess maybe one other question is, how? La otra pregunta quizá aquí es cómo. Now, I don't know if that makes sense, but you see on your bulletin up here this morning on the screen, it said Wade Bryan, a missionary to Mexico. Es un poco gracioso. Ustedes tienen un boletín que decía, bueno, hermano Wade Bryan, que es misionero, va a estar con nosotros hoy. But when you think of missionary, you usually think of somebody who's been to a preaching school, been to Freed Hardeman, sold all their possessions and grabbed their family and went off to Zimbabwe or someplace, right? Y la idea de misionero normalmente es alguien que fue a una escuela como la Universidad de Harding o una escuela de predicación, luego vendió todo lo que tenía, tomó su familia y se fue ya para África, tal vez, a algún lejano país por allá. I'm just an average guy. Yo soy sencillamente una persona común, hermanos. I've got a regular job. I work 40 hours a week. Yo tenía un trabajo regular, trabajaba 40 horas a la semana. And I have a wife and children and family responsibilities, church obligations. Tenía a mi esposa, mis hijos, responsabilidades familiares, responsabilidades de la iglesia. So how did all of this happen if I don't meet that description or that idea of a missionary? ¿Cómo pudo suceder todo esto si yo no calzo en esa idea general de lo que era un misionero, supuestamente entrenado formalmente en alguna universidad o algo? Well, there's a lot of great things that happen in the world, and we usually attribute those great things to great people. Nosotros, cosas grandiosas que suceden a veces, hermanos, las atribuimos a gente grandiosa también. Bill Gates, he was one of the wealthiest men in the world and a co-founder of the Microsoft Corporation. Todos conocemos quién es Bill Gates y cómo fundó la Microsoft. You'd be surprised to know that man is really not all of that smart. Y usted estaría sorprendido de que ese hombre realmente no es tan inteligente como todos creemos. He's just really a basic, average guy. Es una persona común y corriente. But two things that he had working for him. Pero tenía dos cosas que trabajaron para él. When he was 13 years old, now this was back in about 1970. Cuando tenía 13 años, más o menos en el 1970. He was privileged enough to go to a school that had a wonderful computer laboratory.
Tuvo el privilegio de ir a una escuela que tenía un excelente laboratorio de computación. Most people who used that laboratory had to pay. La mayoría de gente que usaba ese laboratorio tenía que pagar para hacerlo. Somehow he wound up with free, unlimited access at the age of 13 to learn how to program computers. Y de alguna manera pudo tener acceso de gratis para aprender cómo programar computadoras. Another thing that he had was the desire, a deep yearning within his soul to do something like Y otra this. cosa que tenía, número 2, era un profundo deseo en el corazón. So you see, Jesus said, "Follow me." Entonces Jesucristo dijo, síganme. You remember in Matthew chapter 4, around verse 18, that there were four fishermen, there's Simon Peter and his brother Andrew out on the lake fishing. Okay, ustedes recuerdan en Mateo 8, 18 4, 18 en adelante, habla de estos 4 pescadores allí, Pedro y Juan y otros que estaban allí. And Jesus said, "Follow me." Y él les dijo, síganme. And so they dropped their nets and they followed Jesus. He said, "I'll make you fishers of men." Entonces tiraron las redes y le siguieron y Cristo les dijo, les haré pescadores de hombres. And Jesus went a little further and he came upon three more men, James and John and their father Zebedee. Entonces siguió Jesús y encontró otros 3 hombres más. And the Bible says, verse 21, he called them and immediately they left their ship and their father and they followed him. Entonces dice la Biblia que Cristo les dijo, síganme, y ellos dejaron su barco y a su papá y dijeron así, y se fueron detrás de Jesús. These were average men, Estos eran hombres corrientes. but they had two things in their favor. Tenían 2 cosas a favor, They had the opportunity la oportunidad and they had the desire. y el deseo. And just imagine, and you don't have to imagine, you read your Bible and you know the great things that these men accomplished for Jesus. Y cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta las cosas maravillosas que estos hombres alcanzaron para Jesús. These were just fishermen. Esos eran solamente pescadores. In Matthew chapter 9, we read of another guy, just an average guy. He was a tax collector. In fact, he was hated by most people. En Mateo 9 sabemos de este otro personaje que era odiado por la gente. Era un recolector de impuestos. And if you read Matthew 9:9, the Bible says Jesus said to him, "Follow me." Y usted lee que Cristo le dijo, sígueme. And if you go to John 1:43, the same thing happens to Philip. Jesus said, "Follow me." Y en Juan 1:43, a este otro, a Felipe, le dijeron también, sígueme. And Philip goes and gets his brother Nathaniel. Maybe I've got that backwards. Do I have that backwards? I don't remember. But Bueno, el uno le dijo al otro, cualquiera que sea el orden, Natanael a Felipe o Felipe a Natanael, que había encontrado al Hijo de Dios. I'll have to look that up. I think you're That's right. got me scared. Yeah, he said to Philip first, verse 43, "Follow me." And now Philip was of Bethsaida, the city of Andrew and Peter. And Philip found Nathanael in verse 45. So I did have it right. Okay. So, and he said, "Follow me." And you know that Philip was an evangelist. He was just an average guy. Felipe tampoco era evangelista, era solamente una persona. But there were some other people whom Jesus invited to follow him. Hay otra gente que Cristo invitó a seguirle. In Mark chapter 10, we read the story of the rich young ruler. El joven rico en Mateo 10. And Jesus said, "Follow me." And the young man said, I can't do that. I've got too much money. I can't afford to give up all of these things. And so he went away sorrowful. Y él no quiso porque tenía mucho dinero y no quería dejar el dinero. In Luke chapter 14, we see a story. Jesus tells a parable about people who were invited to a wedding feast. Y en Lucas 14 se nos habla de la gente que fue invitada a las bodas. And these people at first agreed to go, but they said, "But first, let me go and take care of some other things." Al principio dijeron ellos sí, pero déjame cuidar de otras cosas primero. So you see, these were all excuses. Todas estas son excusas. But you know, there'll come a day when it's going to be time to settle up, as we say in English. It's going to give an account. Bueno, llegará un momento, hermano, en que tendremos que dar cuentas todos nosotros. If you look in Matthew chapter 12, Si mira Mateo 12, verse 36 tells us, verso 36, "But I say unto you, every idle word that men shall speak, they shall give an account thereof in the day of judgment."
De cierto os digo que toda palabra que sale de la boca del hombre, de ella darán cuenta en el día del juicio. In Romans chapter 14, we see that we'll do three things. Number one, every knee shall bow. Romanos 14 dice que haremos tres cosas. Número uno, nos arrodillaremos delante del Señor. And every tongue will confess. Cada lengua confesará. And everyone will give an account of himself before God. Y cada uno dará cuenta de sí mismo. You know, in Matthew, when you couple those previous verses with what we read in Matthew chapter 25, Cuando usted junta lo que acabamos de leer con Mateo 25, you come to an inescapable conclusion. vienes a una conclusión inevitable. You remember there were three parables that were told in Matthew 25. Recuerde que hay tres parábolas en Mateo 25. The first one is about the virgins, 10 virgins. Some of them had plenty of oil and some of them did not. Las parábolas de las 10 vírgenes, unas inteligentes y las otras no. And then there was the parable of three different people who were given three different amounts of money to take care of, and some of them took good care of their money and some did not. La parábola de los talentos, algunos lo usaron, otros no. And then, of course, the parable that talks about the judgment scene where Jesus is going to separate the sheep from the goats. And we studied this morning in our Bible class. La parábola, por último, de la separación y las ovejas, de las ovejas y los cabritos. And in that account of separating the sheep and the goats, the question is asked, well, when did we see you with, in these conditions? Y recuerde que en la parábola de la separación de ovejas y cabritos, la pregunta fue, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, desnudo, con sed y te alimentamos? And Jesus is going to say, said unto them, when you saw my brethren in these conditions. Cuando ustedes vieron a mis hermanos en estas condiciones, es como que me hubieran visto a mí. So the point of Matthew chapter 25, number one, is to be prepared. El punto de Mateo 25, todo el capítulo es, número uno, está preparado. If you want to do the Lord's work, number one, you have to prepare yourself. Si vas a hacer el trabajo del Señor, primero que tienes que hacer es prepararte. It doesn't mean you need a lot of money, you just need plenty of oil in your lamp. No necesitas mucho dinero, solo necesitas mucho aceite en la lámpara. Number two, use whatever abilities or resources that God has given you. You don't have to be a genius. Número dos, usa lo que Dios te ha dado. No tienes que ser un genio, solo usa lo que te han dado. And number three, and probably the most important one, is seize the opportunities. Y número tres, y quizá lo más importante es, observa y busca por las oportunidades. I have done nothing in Mexico. No he hecho nada en México, hermano. God has done it all. Dios lo ha hecho todo. But God did it through the opportunities that were presented to me and my family and our congregation, and to you through our work. See, Y all of this. Dios lo ha hecho a través de las oportunidades que me ha dado a mí y a mi gente en mi congregación y a ustedes también, hermano. I'm just an average guy, but when the opportunity was there, when my brother in Christ was going to go back to a place where there was no church, that hurt me. Y Dios sencillamente ha trabajado a través de nosotros y cuando yo me di cuenta que no había congregación allí, eso me dolió a mí. And so we prayed for opportunities, Oramos por oportunidades and those opportunities kept coming. y las oportunidades llegaron. We prayed for financial assistance, and you sent us money. Oramos por ayuda financiera y la ayuda financiera vino. We prayed for preachers, you sent us preachers. Oramos por predicadores y ellos vinieron predicadores. We prayed for a place to worship, we have a nice building. Oramos por un lugar para adorar, ahora tenemos un bonito edificio. We pray for a way to spread the gospel, and we have radio programs and Bible tracts and Bibles. Pedimos por medios para poder hacer llegar el evangelio, tenemos ahora un programa de radio, tenemos folletos, tenemos Biblias. You see, these are the opportunities that God has given us, but we could turn and walk away like the rich young ruler. Son oportunidades que Dios nos ha dado, pero no podemos darnos vuelta e irnos solamente como lo hizo el rico insensato, el rico, el joven rico. So today, Jesus is calling each one of us. Jesús nos llama hoy a todos, hermanos. In Matthew 11:28, he said, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." En Mateo 11:28, Cristo dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cansados y cargados, y yo os haré descansar. Before you can begin to do work in the kingdom, the first thing you have to do is give your life to Jesus.
Antes de empezar a trabajar en el reino del Señor, déjame decirte esto, tienes primero que nada darle tu vida a Jesús. You have to make an obedient commitment to Christ. Tienes que hacer un compromiso de obediencia a Cristo. So today you will make decisions Hoy vas a tomar decisiones or excuses. o excusas. And which will it be? ¿Cuál de ellas dos será? I thank you so much for your time. Gracias por su tiempo. I apologize for going over. Me disculpo mucho por lo tarde que estoy terminando. And I appreciate so much Brother Carlos for doing a very good job of translating today. El hermano Wade hizo un gran trabajo hoy. But if you're ready to turn your life over to Christ and obey Him, become a Christian, if you believe that Jesus is the Son of God, you're ready to confess that before this audience today. And if you're ready to put the Lord on in baptism, repent of your sins and put the Lord on in baptism, we can take care of that right now. Si estás listo para obedecer el Evangelio hoy, si quieres bautizarte para el perdón de pecados y nacer una nueva vida, te podemos ayudar en esta tarde. Or if you've already done that, but you're ready to step up your game a little bit, as they say, if you're ready to renew your commitment, then we can help you with that also. Si ya lo hiciste, pero sientes que necesitas volver a tener tu compromiso con Dios, también queremos ayudarte, hermano. Whatever your need is, let it be known right now while we stand and sing. Vamos a ponernos de pie y cantar y